Muy buenas a todos. En este vídeo aprenderás todo lo que necesitas para convertir números periódicos en fracciones y hacer operaciones con ellos, para así hacer bien el examen. Así que, sin más que decir, empezamos. Llamamos número decimal a cualquier número que tenga la siguiente forma. Una parte entera, que son las cifras que están antes de la coma, es decir, a la izquierda de la coma, como en este ejemplo el 13. Una parte decimal, que son las cifras que están después de la coma, es decir, a la derecha de la coma. Por tanto, a todo número que tenga parte entera y parte decimal le llamamos número decimal. Como hay tantísimos números decimales, los clasificamos en número entero o decimal exacto, número decimal periódico puro, número decimal periódico mixto y número irracional. A continuación vamos a definir cada uno de estos números y después veremos cómo distinguirlos de forma fácil. Los números enteros o decimales exactos son los números cuya parte decimal es finita, es decir, termina, y por tanto son los números que podemos terminar de escribir. Por ejemplo, 1,75 es un número decimal exacto, ya que su parte decimal es 75. Que es finita, es decir, podemos terminar de escribir. Un número periódico puro es un número con infinitas cifras decimales, en las que a partir de la coma siempre se repiten las mismas cifras, que es a lo que llamamos período. Por tanto, es un número que nunca podemos terminar de escribir, por lo que ponemos puntos suspensivos y siempre va a tener algo que se repite. Por ejemplo, el número 3,858585 es un número periódico puro, ya que no lo podemos terminar de escribir, y por eso ponemos puntos suspensivos. Y además vemos que detrás de la coma siempre se repiten las mismas cifras, en este caso 85, que es el período, ya que es la parte decimal que se repite, y por eso lo escribimos como 3, gorrito 85, donde este gorrito nos indica que la parte que se repite indefinidamente es 85. Un número periódico mixto es una mezcla entre un número decimal exacto y un número periódico mixto, ya que es un número con infinitas cifras decimales, en las que después de la coma hay algunas cifras que no se repiten, que es el anteperíodo, y justo después del anteperíodo está el período, que son las cifras que se repiten. Un ejemplo de un número periódico mixto es 17,24373737, y lo es debido a que la parte decimal vemos que hay una parte que no se repite, que es el anteperíodo, en este caso el 24, y justo después el número que no para de repetirse, que es el período, y en este caso es 37. Y como antes, el período lo escribimos con un gorrito encima, por lo que este número lo escribimos como 17,24 gorrito 37. El último tipo de número decimal que hay es aquel que tiene infinitas cifras decimales, pero en él no hay nada que se repita. Existen algunos números irracionales que son muy famosos. Uno de ellos es el número pi, que es el ejemplo que tienes en pantalla. Como ves, no hay nada que se repite y tiene infinitas cifras decimales. Aquellos números irracionales que son muy famosos tienen una única forma de escribirlos. En este caso, pi se escribe con la letra griega que tienes en pantalla. Para poder identificar qué tipo de número decimal tenemos, hay que hacernos las siguientes preguntas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si tiene infinitos decimales. Si la respuesta es que no, entonces es un número entero o decimal exacto. Si la respuesta es que sí, entonces tenemos que preguntarnos si tiene un período, es decir, ¿hay un número que se repite todo el rato en la parte decimal? Si la respuesta es que no hay ningún número que se repite todo el rato, entonces el número es un número irracional. Y si la respuesta es que sí que lo tiene, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es si hay alguna cifra decimal entre la parte que se repite todo el rato y la coma, que es lo que llamaremos anteperíodo.
Si no lo tiene, entonces es un número periódico puro. Y si lo tiene, entonces es un número periódico mixto. Si te fijas bien en el esquema de preguntas, verás que los números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos están coloreados en verde. Esto es porque todos estos números son llamados números racionales, que son los que se pueden convertir en forma de fracción. Cómo obtener esta fracción es lo que haremos en el vídeo que te aparecerá en la pantalla del final de este vídeo, para así seguir aprendiendo. Apliquemos el esquema de preguntas que acabamos de ver para clasificar los siguientes números decimales. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos números decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 3, por lo que sí tiene un periodo, que es el 3. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿algún número entre el periodo y la coma? Como hemos visto antes, el periodo de este número es el 3, y entre la coma y este número no hay ningún otro número, por lo que este número no tiene ningún anteperiodo, y por ende es un número periódico puro. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que no los tiene, ya que no aparecen los puntos suspensivos. Por tanto, este número es un número entero o un decimal exacto. En concreto, es un número decimal exacto, ya que tiene parte decimal. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no hay nada que se repita todo el rato, por lo que no tiene ningún periodo, y por tanto es un número irracional. En concreto, este número es el número áureo, que es muy conocido en el arte, por ser llamado el número de la divina proporción, y se representa por la letra Phi, que es la letra griega que corresponde a la F. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 7. Por tanto, sí que tiene un periodo, que es el 7. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como hemos visto antes, el periodo de este número es 7, y entre la coma y este número hay un 6. Por tanto, este número tiene un anteperiodo, y por ende es un número periódico mixto. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse 453, y por tanto sí que tiene un periodo que es 453. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma?
Como hemos visto antes, el periodo de este número es 453 y entre la coma y este número no hay ningún otro número. Por tanto, este número no tiene ningún anteperiodo y por ende es un número periódico puro. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 45. Por tanto, sí que tiene un periodo que es 45. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como hemos visto antes, el periodo de este número es 45. Y entre la coma y este número hay un 2. Por tanto, este número tiene un anteperiodo, que es el 2. Y por ende es un número periódico mixto. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que tiene muchos decimales, pero son finitos, es decir, podemos escribirlo. Esto lo sabemos porque no tiene puntos suspensivos al final. Por tanto, como no tiene infinitos decimales, podemos decir que es un número decimal exacto. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no hay ningún número que se repita indefinidamente, por lo que no tiene un periodo, y por ende es un número irracional. Este número irracional es el número e, que se escribe con esa letra del alfabeto latino, y aparece muchísimo en la naturaleza, sobre todo en cómo varían las cosas, como la densidad del oxígeno al variar la altura. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que no los tiene y que de hecho no tiene parte decimal, ya que no hay ninguna coma, por lo que este número es un número entero. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 4. Por lo tanto, sí que tiene un periodo que es el 4. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como hemos visto antes, el periodo de este número es 4 y entre la coma y este número hay un 3. Por tanto, este número tiene un anteperiodo y por ende es un número periódico mixto. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no hay ningún número que se repita, por lo que este número no tiene un periodo, y por ende es un número irracional. En concreto, este número es el número pi, que se escribe con la letra P en griego. Y es muy famoso, ya que es el número irracional que está relacionado con el área del círculo. Clasifiquemos el número que aparece en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales.
En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 28. Por lo tanto, sí que tiene un periodo que es el 28. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como hemos visto antes, el periodo de este número es 28 y entre la coma y este número está 345. Por tanto, este número sí que tiene un anteperiodo y por ende es un número periódico mixto. Lo primero que tenemos que hacer para obtener la fracción generatriz de un número es identificar qué tipo de número decimal es, ya que la forma de obtener su fracción generatriz dependerá en sí de qué tipo de número decimal es, si es decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Cada una de estas formas la veremos con los 3 ejemplos que te mostraremos a continuación. Y lo último que tenemos que hacer es simplificar la fracción obtenida hasta obtener la fracción irreducible. Apliquemos estos pasos a los siguientes ejemplos. El primer ejemplo que vamos a hacer es obtener la fracción generatriz de 1,85. Como acabamos de ver, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Si este paso te resulta difícil, pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará al vídeo en el que lo explicamos. Como vemos, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que no los tiene, ya que no tiene puntos suspensivos y su parte decimal es 85. Es decir, es finita. Por tanto, vemos que es un número que es decimal exacto. Una vez que ya sabemos que es un número decimal exacto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un decimal exacto. Esta es muy sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es escribir el número sin la coma en el numerador. Y en el denominador poner un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Siguiendo estos pasos, la fracción generatriz del número 1,85 es 185 en el numerador y en el denominador 100, ya que es 1,85 y tiene 2 decimales, por lo que en el denominador tiene que haber 2 ceros. Y ya solo nos queda aplicar el último paso, que es simplificar la fracción hasta obtener la fracción irreducible. Así que hagámoslo. Como vemos, 185 y 100 terminan en 0 o en 5, así que son divisibles entre 5, obteniendo que su fracción equivalente es 37/20. Esta fracción no se puede simplificar más, ya que 37 es un número primo, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,85 es 37/20. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 3,69, 69, 69, 69. Como vemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso, solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso, vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 69. Por tanto, sí que tiene un periodo, que es el número 69. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como vemos, el periodo de este número es 69. Y como entre la coma y este número no hay ningún otro número, tenemos que este número no tiene ningún anteperiodo y por ende es un número periódico puro.
Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 3,69, etc. Y multiplicamos por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo ax. Como el periodo de este número es 69, vemos que tenemos que multiplicar ax por 100, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal, y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. El tercer y último paso es restar los números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 99x es igual a 366, por lo que x es igual a 366 entre 99. Y como x será el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. En este caso solo se puede simplificar una vez entre 3, obteniendo que la fracción generatriz irreducible de 3,69 periodo es 122/33. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 1,25444, etc. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final hay puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 4. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el 4. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 4. Y como entre la coma y este número está el número 25, tenemos que este número sí que tiene un anteperiodo. Y por ende es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 1,25, 4, 4, 4, etc. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo ax. Como el anteperiodo de este número es 25, vemos que tenemos que multiplicar ax por 100, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta de que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos este número por un 1 y tantos ceros como cifra tenga el periodo. Como el periodo de este número es 4, vemos que tenemos que multiplicar por 10, es decir, multiplicamos por 10 a 100x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esa parte se va y solo nos queda la diferencia entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 900x es igual a 1129. Por tanto, x es igual a 1129 entre 900. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. Esta fracción no se puede simplificar,
ya que 1129 no es divisible por 2, 3 o 5, por lo que la fracción generatriz irreducible de 1,254 periodo es 1129 900avos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 5,6. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que no los tiene, ya que no tiene puntos suspensivos y su parte decimal es 6, es decir, es finita. Por tanto, vemos que este número es un número decimal exacto. Una vez que ya sabemos que es un número decimal exacto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un decimal exacto. Esta es muy sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es escribir en el numerador sin comas el número y en el denominador poner un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Siguiendo estos pasos, la fracción generatriz del número 5,6 es la fracción con numerador 56 y denominador 10, ya que 5,6 tiene solo una cifra decimal. Y ya solo nos queda aplicar el último paso, que es simplificar la fracción hasta obtener la fracción irreducible. Así que hagámoslo. Como vemos, ambos números son pares, por lo que dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 28 quintos. Esta fracción no se puede simplificar más, ya que 5 es un número primo y 28 no es divisible entre 5. Por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 5,6 es 28 quintos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 2,7777, etc. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final hay puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 7. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el 7. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es: ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre la coma y el periodo? Como sabemos, el periodo de este número es 7. Y como entre la coma y este número no hay ningún otro número, tenemos que este número no tiene ningún anteperiodo y por ende es un número periódico puro. Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerlo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 2,777, etc. Y multiplicamos por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo ax. Como el periodo de este número es 7, vemos que tenemos que multiplicar ax por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. Y como tercer y último paso tenemos que restar ambos números. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esa parte se va y solo nos queda la diferencia entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 9x igual a 25. Por tanto, es igual a 25 novenos.
Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz. Por tanto, ahora ya solo tenemos que simplificarla. En este caso no se puede simplificar, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 2,7 periódico es 25 novenos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 0,123, 23, 23, 23, etc. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de 0,123, 23, 23, etc. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 23. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el número 23. Y ya por fin llegamos a la última pregunta, que es, ¿el número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 23. Y como entre la coma y este número está el 1, tenemos que este número sí que tiene un anteperiodo. Y por ende es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 0,123, 23, 23, etc. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. Como el anteperiodo de este número es 1, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos este número por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es 23, vemos que tenemos que multiplicar por 100. Es decir, multiplicamos por 100 a 10x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero diferente parte entera. El tercer y último paso es restar los dos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 990x igual a 122. Por tanto, x es igual a 122 990avos. Y como x era un número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. Esta fracción se puede simplificar entre 2, ya que ambos números son pares, obteniendo que su fracción equivalente es 61 495avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción generatriz irreducible de 0,123 periódico. Obtengamos la fracción generatriz de este número. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo,
es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 0,41. Por tanto, sí que tiene un número periodo que es el 0,41. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como vemos, el periodo de este número es 0,41. Y como entre este y la coma no hay ningún otro número, tenemos que no tiene ningún anteperiodo. Por ende, es un número periódico puro. Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es 41,041 periódico. Y multiplicamos por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x. Como el periodo de este número es 0,41, vemos que tenemos que multiplicar a x por 1000, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. El tercer y último paso es restar los números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 999x es igual a 41.000. Por tanto, x es igual a 41.999 avos. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz. Por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. En este caso no podemos simplificar, por lo que hemos obtenido que la fracción generatriz irreducible de 41,041 periódico es 41.999 avos. Obtengamos la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso, solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo. Es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 9. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el 9. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 9. Y como entre la coma y este número no hay ningún otro número, tenemos que este número es un número periódico puro. Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es 0,9 periódico. Y multiplicamos por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x. Como el periodo de este número es 9, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. El tercer y último paso es restar los números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta da 9x igual a 9.
Por tanto, x es igual a 9 novenos. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo nos queda simplificarla. En este caso se puede simplificar, ya que 9 entre 9 es 1, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 0,9 periódico es 1. Es importante darse cuenta de que 1 es un número entero, no es un número periódico puro como es el 0,9. Sin embargo, hemos obtenido que ambos números son equivalentes. Así que, ¿qué está pasando aquí? La respuesta es muy sencilla, y es que cuando el periodo es 9, lo que siempre vamos a obtener es que el número con el que estamos trabajando es equivalente al número que obtenemos si redondeamos. Esto es debido a que si restamos ambos números, el resultado es 0, ya que el 1 que sale al restar aparecerá con un número infinito de ceros delante. Y por eso su resta es 0, y por tanto son equivalentes. Esto volverá a pasarnos a lo largo de este vídeo. Obtengamos la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que tiene puntos suspensivos al final. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, nos tenemos que preguntar si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 9. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el 9. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es el 9. Y como entre la coma y este número está el número 87, tenemos que este número es el anteperiodo. Y por tanto, este número es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 5,87, 9 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. Como el anteperiodo de este número es 87, vemos que tenemos que multiplicar a x por 100, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos a este número por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es 9, vemos que tenemos que multiplicar por 10. Es decir, multiplicamos por 10 a 100x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo, vemos que la resta nos da 900x es igual a 5292. Por tanto, x es igual a 5292 900avos. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. Esta fracción se puede simplificar varias veces, obteniendo que su fracción generatriz irreducible es 147/25avos.
Aquí nos gustaría destacar que, al igual que ha pasado en el ejemplo anterior de 0,9 periódico, volvemos a tener un número periódico mixto en apariencia, como es 5,87 9 periódico, pero que en realidad es un número exacto, y por eso nos queda la fracción generatriz 588 entre 100. Esto es porque al tener un 9 periódico es equivalente al número decimal exacto que obtenemos al hacer el redondeo, que en este caso es 5,88. Obtengamos ahora la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso, solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final hay puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 5. Por lo tanto, sí que tiene un periodo que es el número 5. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es el 5. Y como entre la coma y este número está el número 2, tenemos que este número es el anteperiodo y por ende es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 6,2, 5 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. Como el anteperiodo de este número es 2, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos a este número por un 0 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es 5, vemos que tenemos que multiplicar por 10. Es decir, multiplicamos por 10 a 10x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 90x igual a 563. Por tanto, x es igual a 563 noventaavos. Y como x se da el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. Esta fracción no se puede simplificar, por lo tanto su fracción generatriz irreducible es 563 noventaavos. Obtengamos la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos.
Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 9. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el número 9. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 9. Y como entre la coma y este número no hay ningún otro número, tenemos que este número no tiene ningún anteperiodo y por ende es un número periódico puro. Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es 1,9 periodo. Y multiplicamos por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x. Como el periodo de este número es 9, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. El tercer y último paso es restar los números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 9x igual a 18. Por lo tanto, es igual a 18 novenos. Y como x será el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz. Por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. En este caso se puede simplificar, ya que 18 entre 9 da 2. Por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,9 periódico es 2. Volvemos a ver que cuando el periodo es 9, lo que hacemos es redondearlo por el número inmediatamente mayor. En este caso, el número inmediatamente mayor a 1,9 periódico es 2, que es un número entero. Obtengamos ahora la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 765. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el número 765. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene un anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 765 y como entre la coma y este número está el número 8, tenemos que este número es su anteperiodo. Por ende, es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es igual a 9,8765 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. Como el anteperiodo de este número es 8, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta de que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos a este número por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es 765, vemos que tenemos que multiplicar por 1000.
Es decir, multiplicamos por 1000 a 10x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta da 9.990x igual a 98.667. Por tanto, x es igual a 98.667, 9.990avos. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo nos queda simplificarla. Esta fracción no se puede simplificar por 2, 3 o 5. A lo mejor se puede simplificar por algún número primo mayor de 100, pero no es relevante hacer esta simplificación, así que lo dejamos como está, obteniendo que la fracción generatriz de este número es 98.667, 9.990avos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no pare de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 26. Por lo tanto, sí que tiene un periodo que es el 26. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿El número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 26. Y como entre la coma y este número no hay ningún otro número, tenemos que este número no tiene ningún anteperiodo y por ende es un número periódico puro. Una vez que ya sabemos que es un número periódico puro, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico puro. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es 1,26 periódico. Y multiplicamos por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x. Como el periodo de este número es 26, tenemos que multiplicar a x por 100, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y vemos que ambos números tienen ahora distinta parte entera, pero la misma parte decimal. El tercer y último paso es restar los números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo vemos que la resta nos da 99x igual a 125. Por tanto, x es igual a 125,99avos. Y como x era el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. En este caso no se puede simplificar, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,26 es 125,99avos. Obtengamos ahora la fracción generatriz de este número. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de número decimal es. Para eso solo tenemos que seguir el esquema de preguntas que te está apareciendo en pantalla, dándonos igual si el número es positivo o negativo, como es en este caso.
Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene infinitos decimales. En este caso vemos que sí que los tiene, ya que al final tiene puntos suspensivos. Por tanto, siguiendo el esquema de preguntas, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el número tiene un periodo, es decir, un número después de la coma que no para de repetirse. Como vemos, después de la coma no para de repetirse el 3. Por tanto, sí que tiene un periodo que es el número 3. Y ya por fin llegamos a la última pregunta. ¿Este número tiene algún anteperiodo? Es decir, ¿hay algún número entre el periodo y la coma? Como sabemos, el periodo de este número es 3. Y como entre la coma y este número está el número 75, tenemos que este número es el anteperiodo y por ende es un número periódico mixto. Una vez que ya sabemos que es un número periódico mixto, tenemos que usar la forma de obtener la fracción generatriz de un número periódico mixto. Para obtenerla tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero llamamos x al número decimal. En este caso, x es menos 2,75, 3 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. En este caso, el anteperiodo de este número es 75. Vemos que tenemos que multiplicar a x por 100, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos este número por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es 3, vemos que tenemos que multiplicar por 10. Es decir, multiplicamos por 10 a 100x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. En este ejemplo tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la resta, ya que lo que estamos restando son números enteros y tenemos que utilizar la regla de los signos. Si la usamos, vemos que la operación a realizar es menos 2753,3 periódico más 275,3 periódico. Y si lo hacemos bien, obtenemos que da 900x igual a menos 2478. Y como x era un número decimal, tenemos que la fracción irreducible es menos 2478 900avos. Esta fracción se puede simplificar entre 2 y entre 3, obteniendo que su fracción generatriz irreducible es menos 413 150avos. Los pasos para hacer operaciones combinadas con números periódicos son: primero, convertir todos los números periódicos en fracciones. Si no sabemos cómo transformar números periódicos en fracciones, pincha en la etiqueta que te está apareciendo en pantalla, que te llevará a un vídeo en el que te explicamos cómo hacerlo de forma fácil. Segundo, resolver la ecuación combinada de fracciones. Si tienes dudas o no te acuerdas bien de cómo hacer operaciones combinadas con fracciones, pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará a un vídeo con el que recordarás cómo hacerlo. Apliquemos estos pasos a la siguiente operación combinada. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número periódico en fracción. En este caso, 3,25 periódico es un número periódico mixto. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. En este caso, x es 3,25 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo a x. Como el anteperiodo de este número es 2, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Es muy importante darse cuenta que ahora este número es un número periódico puro. Por eso multiplicamos a este número por un 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo. Como el periodo de este número es el 5, vemos que tenemos que multiplicar por 10,
es decir, multiplicamos por 10 a 10x, obteniendo que es el número que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 90x es igual a 293. Por tanto, x es 293 noventaavos. Y como x es el número decimal, entonces ya tenemos la fracción generatriz, por lo que ahora ya solo tenemos que simplificarla. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que hemos obtenido que su fracción generatriz irreducible es 293 noventaavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación a realizar es menos 5 medios menos 293 noventaavos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 2 y 90 es 90, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 90 entre 2 es 45, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 90 entre 90 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 293. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que menos 5 medios menos 293 noventaavos es menos 518 noventaavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 259,45avos. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números periódicos en fracciones. En este caso, ambos números son números periódicos puros. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. En este caso, como hay dos números periódicos, llamaremos x a 2,3 periódico e y a 4,6 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x e y. Como el periodo de estos números tiene solo una cifra, vemos que tenemos que multiplicar a x e y por 10, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va, y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 9x es igual a 21. Por tanto, x es igual a 21 novenos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 2,3 periódico es 7 tercios. Si hacemos lo mismo con la y, obtenemos que 9y es igual a 42. Por tanto, y es igual a 42 novenos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 4,6 periódico es 14 tercios, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones vemos que la operación a realizar es 7 tercios más 14 tercios. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Esta operación es muy sencilla, ya que ambas fracciones tienen el mismo denominador, por lo que solo tenemos que sumar los numeradores,
obteniendo que 7 tercios más 14 tercios es 21 tercios. Esta fracción se puede simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3, por lo que si dividimos entre 3 al numerador y el denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 7. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. El resultado de esta operación combinada puede parecer un poco raro, ya que es un número entero que hemos obtenido de sumar dos números decimales periódicos. El motivo de este resultado es que si sumamos los periodos, obtenemos que el periodo sería 9. Y como un número con periodo 9 es equivalente al número decimal siguiente, tenemos que 6,9 periódico es 7, que es lo que hemos obtenido. Si esta última explicación no la has entendido, por favor ve al vídeo anterior, ya que en él hacemos varios ejemplos en lo que ocurre esto mismo. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números periódicos en fracciones. En este caso, ambos números periódicos son números periódicos puros. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. En este caso, como hay dos números periódicos, llamaremos x a 6,07 periódico e y a 3,82 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x e y. Como el periodo de estos números tiene dos cifras, vemos que tenemos que multiplicar a x e y por 100, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 99x es igual a 601. Por tanto, x es 601/99. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 6,07 periódico es 601/99. Si hacemos lo mismo con la y, obtenemos que 99y es igual a 379. Por tanto, y es igual a 379/99. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 3,82 periódico es 379/99, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación a realizar es 601/99 más 379/99. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Esta operación es muy sencilla, ya que ambas fracciones tienen el mismo denominador, por lo que solo tenemos que sumar los numeradores, obteniendo que 601/99 más 379/99 es igual a 980/99. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. Esta operación combinada la hemos hecho después de la anterior, para destacar que, si intentamos hacerla sumando los periodos, tenemos que tener mucho cuidado, ya que podrías pensar que si sumamos el 2 y el 7 del periodo, obtenemos un 9 periódico. Y siguiendo la lógica del anterior ejercicio, lo que tendríamos que hacer es redondear al número siguiente. Pero para hacerlo bien, lo que tendríamos que sumar es todo el periodo. Y como su suma da 89, vemos que lo que se repite es el 89, y por eso no se puede redondear. Sí que se hubiese podido si la suma de los dos periodos diera 99, ya que sería como un 9 periódico.
Hagamos la siguiente operación combinada. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números periódicos en fracciones. En este caso, ambos números periódicos son números periódicos puros. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. En este caso, como hay dos números periódicos, llamaremos x a 3,42 periódico e y a 7,6 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x e y. Como el periodo de x tiene dos cifras y el de y una cifra, vemos que tenemos que multiplicar a x por 100 y a y por 10, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 99x es igual a 339. Por tanto, x es 339,99avos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 3,42 periódico es 113,33avos. Si hacemos lo mismo con la y, obtenemos que 9y es igual a 69. Por lo tanto, y es igual a 69 novenos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 7,6 periódico es 23 tercios, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación a realizar es 113,33avos más 23 tercios. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 33 y 3 es 33, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 33 entre 33 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 113. 33 entre 3 es 11, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 23. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 113,33avos más 23 tercios es igual a 366,33avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 122 onceavos. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números periódicos en fracciones. En este caso, 1,6 periódico es un número periódico puro, mientras que 1,02 periódico es un número periódico mixto. Como sabemos, lo que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. En este caso, como hay dos números periódicos, llamaremos x a 1,6 periódico e y a 1,02 periódico. Como y es un número periódico mixto, lo que tenemos que hacer es multiplicar a y por 1 y tantas cifras como tenga el anteperiodo. Como el anteperiodo es un 0, vemos que tenemos que multiplicar a y por 10. Haciendo esto, conseguimos que los dos números sean periódicos puros. Así que tenemos que multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x e y. Como ambos periodos tienen solo una cifra, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10 y a y por 10, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal.
Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 9x es igual a 15. Por tanto, x es igual a 15 novenos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,6 periódico es 5 tercios. Si hacemos lo mismo con la y, obtenemos que 90i es igual a 92. Por tanto, i es igual a 92 noventavos. Esta fracción se puede simplificar entre 2, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,02 periódico es 46 45avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación a realizar es 5 tercios menos 46 45avos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 3 y 45 es 45, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 45 entre 3 es 15, por lo que multiplicamos este número por el anterior numerador, que era 5. 45 entre 45 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 46. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5 tercios menos 46 45avos es 29 45avos. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número periódico en una fracción. En este caso, el único número periódico que tenemos es un número periódico puro. Entonces, lo que tenemos que hacer es llamar x al número decimal. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x. Como el periodo de x tiene dos cifras, vemos que tenemos que multiplicar a x por 100, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va, y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 99x es igual a 21. Por tanto, x es igual a 21 99avos. Esta fracción se puede simplificar entre 3. Por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 0,21 periódico es 7,33avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación a realizar es 2 menos 5 tercios. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 1 y 3 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 menos 5 tercios es 1 tercio. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la última operación. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos.
Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 21/33. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador es divisible entre 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 7/11. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números periódicos en fracciones. En este caso, ambos números son números periódicos puros. Como hay dos números periódicos, llamaremos x a 3,3 periódico e y a 1,26 periódico. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar por 1 y tantos ceros como cifras tenga el periodo a x e y. Como el periodo de x tiene una cifra y el de y tiene dos cifras, vemos que tenemos que multiplicar a x por 10 y a y por 100, obteniendo los números que te estamos indicando. Esto lo hacemos para sacar un periodo fuera de la parte decimal. Y ahora tenemos que los dos últimos números que hemos obtenido tienen la misma parte decimal, pero distinta parte entera. El tercer y último paso es restar los dos últimos números que hemos obtenido. Y como tienen la misma parte decimal, tenemos que esta parte se va, y solo nos queda la diferencia que hay entre las partes enteras. Si lo hacemos bien, obtenemos que 9x es igual a 30. Por tanto, x es igual a 30 novenos. Esta fracción se puede simplificar entre 3, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 3,3 periódico es 10 tercios. Si hacemos lo mismo con la y, obtenemos que 99y es igual a 125. Por tanto, y es 125/99. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que obtenemos que la fracción generatriz irreducible de 1,26 periódico es 125/99, que es lo que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la primera operación a realizar es 5 séptimos menos 10 tercios. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 7 y 3 es 21, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 21 entre 7 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 21 entre 3 es 7, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 10. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5 séptimos menos 10 tercios es igual a menos 55/21. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado que escribimos en la operación combinada. Y ahora ya solo tenemos que hacer la última operación. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar al numerador por el numerador y el resultado escribirlo en el numerador. Y multiplicar el denominador por el denominador y el resultado escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que da el número que te estamos señalando. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador es divisible por 11. Esto lo sabemos, ya que tanto el 55 como el 99 son múltiplos de 11. Si dividimos entre 11 al numerador y al denominador, obtenemos que la fracción equivalente es menos 625/189. Esta fracción es irreducible, así que es el resultado de toda la operación combinada.
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos, seguro que ya sabes convertir cualquier número periódico en fracción y hacer todas las operaciones combinadas de números periódicos que te aparezcan en el examen. Así que mucha suerte. En los próximos vídeos aprenderemos a trabajar con monomios y polinomios. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!